Hola jóvenes, vamos a continuar trabajando con las funciones de texto. En este sentido, pues vamos a trabajar ahorita con las funciones izquierda, derecha, igual y largo. En el caso de la función izquierda y derecha, pues lo que nos permite es extraer el valor o el carácter que está a la izquierda de esa cadena que nosotros le estamos pasando, sea un solo nombre o sea una cadena más larga. Entonces vamos a empezar con la función izquierda. Vamos a poner acá adelante, extrae el carácter de la derecha. En este caso, pues es la cantidad de caracteres que nosotros le vayamos a solicitar. Entonces, la función es derecha y le decimos de cuál texto queremos que tome nuestra cadena. Sería el primero, que sería la referencia de celda. ¿Cuántos caracteres? Ahí en el caso de la cantidad de caracteres, pues es opcional. Nosotros podemos señalarle algún carácter o no señalarle ninguno. Vamos a hacerle, si no señalamos ninguno, entonces va a extraer el primero, ¿sí? Entonces vemos la referencia, ¿sí? Y ahí está ese carácter, que en este caso es la O, que está a la derecha. Si nosotros le decimos una cantidad de caracteres, entonces del carácter que tiene a la derecha empieza ya a extraer los siguientes valores. Entonces derecha, y le decimos cuántos caracteres, primero la cadena y luego le decimos que 3 caracteres, por ejemplo, es un valor numérico, ¿sí? Entonces si le decimos una cantidad de caracteres, nos extrae de la derecha esa cantidad de caracteres. Si no decimos cuántos caracteres, no nos va a extraer más que el que está exactamente a la derecha, ¿sí? Entonces son las dos opciones, poner o no poner el número de caracteres. Ahora, en el caso de extraer el carácter de la izquierda, pues la fórmula es igualmente sencilla, se llama así, izquierda. Le vamos a poner la referencia de lo que es la celda donde está la cadena. No importa si es una cadena corta o una cadena larga, nos va a extraer pues, el valor de la derecha. Igual, el segundo carácter es opcional, entonces ahí nosotros vamos a poner ahorita un primer carácter, ¿sí? O una cadena, vamos a extraer el primer carácter. Si lo que quiero es extraer una cantidad determinada de caracteres, vamos a ponerle izquierda, le vamos a decir la celda del texto, en este caso donde está el texto del nombre, y vamos a extraer 6 caracteres, ¿sí? Y entonces pues ahí está extrayendo esa primera parte. La cadena es más larga, dice Ludmila Samar Opreso, pero lo que nosotros tenemos ahí es una referencia a lo que serían los 6 primeros caracteres, los primeros caracteres de la izquierda hacia la derecha, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues según lo que necesitemos, si queremos también armar, porque aquí ya podemos hacer la combinación, podemos armar una cadena de caracteres, ¿sí? Extrayendo de 3 nombres, de 2 nombres. Vamos a poner, por ejemplo, nombres con apellidos: Juan, Pérez, García. Si yo quiero extraer del nombre, del apellido, ¿sí? O de los 2 apellidos, los primeros 2 caracteres y concatenarlos en una sola cadena, lo podemos hacer en una sola fórmula o lo podemos extraer por separado. Vamos a hacerlo primero por separado. Aquí serían los 2 primeros caracteres que estarían a la izquierda. Estamos hablando de la fórmula izquierda. Entonces le damos la referencia de donde está el nombre y vamos a extraer 2 caracteres. La ventaja de tener referencia de celda es que yo puedo copiar esta función, ¿sí? Simplemente copio, pego y de cada uno pues va a extraer la cantidad de caracteres que correspondan. Vean, se va moviendo a la hora de copiar. Como es referencia relativa, pues esa referencia relativa
aquí se ve reflejada, ¿sí? A la hora de copiar la fórmula, pues en el cambio de cada una de las celdas, y están pues, abajo, tenemos la función abajo de donde están los nombres. Entonces me extrajo esos caracteres, ahora lo que puedo hacer simplemente es concatenarlos. Simplemente la función concatenar, que ya se había visto anteriormente, la referencia donde está el primer valor, segundo y tercer valor. Como no tenemos espacio en blanco, pues nos va a colocar ese nuevo nombre o ese nuevo texto, así que se está creando a partir de esa extracción. Vemos función izquierda, función que de alguna manera me está extrayendo los dos primeros caracteres, y luego lo concateno con esa función concatenar. Lo puedo hacer en una sola fórmula, entonces puedo poner concatenar lo que tiene o que me devuelva la función izquierda, sería el primer argumento, que extrae los dos primeros caracteres del nombre Juan. ¿Sí? Aquí ya no puedo tanto copiar y pegar, a menos que esté copiando y pegando así el nombre de la fórmula, ¿sí? Pero pues ahorita no vale la pena. Izquierda, la otra referencia de la otra cadena, y le voy a extraer los dos caracteres. Aquí no debemos de olvidar el estar cerrando los paréntesis, ¿sí? Y colocando los elementos conforme a lo que corresponda a cada una de las funciones que vayamos a manejar. Entonces aquí primero es la fórmula izquierda, abre ese paréntesis del que la estamos nosotros colocando, coloco la referencia de la celda, una coma, el 2, cierro el paréntesis de la fórmula izquierda y me falta cerrar el paréntesis de la fórmula concatenar. Entonces ya terminé ahí de colocar todas las referencias de todas las cadenas, entonces lo único que me queda es introducir la celda, perdón, la función. Entonces lo vemos, cuando ya extraemos, vamos a quitar la visibilidad de fórmulas, vean, son dos fórmulas, aquí se tuvo que hacer este trabajo por separado, con tres fórmulas, y es con una sola fórmula de concatenación, vean, estas tres fórmulas, más la fórmula de concatenación, porque hace referencia a lo que se extrajo, o en algún momento, pues, una sola fórmula, ya depende de su habilidad para poder estar trabajando las funciones y la anidación. Que no se nos olvide cerrar cada fórmula correctamente, terminar la primera, la segunda, la tercera fórmula, y pues ese cierre de paréntesis que debe estar finalizando cada una. Es lo complejo en este caso en la hoja de cálculo, el tener el cuidado. Hay que ser detallistas y tener el cuidado con esas funciones que se están manejando y irlas finiquitando una por una. Si hay otra que tengamos que tener dentro de, entonces seguimos integrando elementos, ¿sí? Entonces la hoja de cálculo la podemos explotar bastante para lo que nosotros queramos hacerla. Entonces ahí están las fórmulas de izquierda, derecha, que es lo que estábamos viendo, ¿sí? Sacar un carácter a la izquierda o varios caracteres, sacar un carácter o varios caracteres a la derecha. Si no coloco el segundo argumento, que en este caso nos indica el número de caracteres que vamos a extraer, pues lo que extrae es, ya sea, si decimos fórmula derecha, el carácter que está a la derecha. Si decimos fórmula izquierda, que es el carácter que está más hacia la parte de la izquierda, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora la función largo. Vamos a hacerlo con estos de aquí. Con Juan Pérez vamos a ver cuántos caracteres tiene cada una de estas cadenas que tenemos aquí en cada uno de esos nombres. Entonces la función largo me permite o me devuelve el número de caracteres que tiene una cadena. Entonces simplemente va a necesitar un argumento que es la cadena de caracteres, y ahí me va a dar el número de caracteres. ¿Lo vemos? Simplemente largo, la cadena, y me extrae. Igual, largo, la cadena de caracteres, y me va a extraer esos. Sea un nombre corto, un nombre largo, ¿sí? Vamos a ver aquí. Igual, largo, paréntesis y esa cadena. Entonces no hay mucha complicación con esa función. Y ahora, en el caso de lo que son o lo que es la función igual, ¿sí? Aquí es simplemente
el contraste para poder saber si dos cadenas son iguales. Entonces no es tan así como el caso de los números, que voy a saber si el número 3 es igual al número 4, ¿sí? Y me va a devolver si es verdadero o falso, ¿sí? No es con ese signo. Aquí yo necesito utilizar una función, entonces se llama igual, ¿sí? Va a comprobar si esa cadena es igual que esa segunda cadena. Entonces nosotros ahí tenemos comparación por dos argumentos, son los dos argumentos que pide, y entonces dependiendo si son iguales o diferentes me va a decir verdadero o me va a decir falso. Vamos a ver, en el caso de comparar Juan contra Pérez, igual, necesito saber lo que hay en esa celda 2, si es igual o no es igual a lo que hay en la celda B2. Y vemos, si no son iguales, nos da el valor, en este caso que sería falso. ¿Sí? Esto lo podemos llegar a utilizar en una función que hace o sabe trabajar con valores de verdad, verdaderos y falsos, que es la función sí. Entonces para algo nos va a servir ese resultado. Repito, la función se llama igual, ¿sí? Entonces por el momento pues son esas 4 fórmulas: izquierda, derecha, igual y largo.